Hoy preparamos un aperitivo de gambas crujientes para Navidad que se pueden tener preparadas con antelación y que van a quedar fantásticas en tu mesa navideña. Comenzamos quitando el intestino a nuestras gambas de una forma muy sencilla. Con un palillo lo introducimos por el lomo y solo tenemos que estirar porque saldrá el intestino. Las vamos a pelar, me gusta reservar las peladuras y las cabezas para hacer caldo. Vamos a dejar sin quitar la colita y vamos a quitar este pico que está en medio para que se abra la cola como un abanico. Y ahora con unos palillos de brocheta las vamos a pinchar desde la cola hasta el lomo, atravesando todo el cuerpo para que no se contraigan. Y ahora vamos a preparar un rebozado muy crujiente sin huevo, así que en un bol vamos a poner a partes iguales la misma cantidad de harina de maíz que de harina de trigo. Añadimos un poquito de sal, añadimos agua poco a poco y mezclamos hasta formar una papilla uniforme y sin grumos. Y esta es la textura que estamos buscando, una papilla bien cremosa pero bien ligada. Salpimentamos perfectamente nuestras gambas. A mí me encanta usar pimienta blanca. Ponemos la papilla en un vaso más bien alto. Para darle el toque crujiente vamos a utilizar una buena cantidad de pan rallado. Yo tengo pan rallado japonés, panko en escamas, que se puede conseguir en la sección de cocina internacional de cualquier supermercado, o también lo puedes comprar por Amazon, que es lo que hago yo, a granel, y me cuesta mucho más barato. Pasamos primero las gambas por la papilla, hasta justo donde empieza la cola, y luego por el pan rallado. Aprieta un poco con la mano para afianzar el pan rallado y asegúrate que está muy bien rebozada. Preparamos una salsa para acompañar, muy fácil de hacer y que va a realzar el sabor de nuestras gambas crujientes. Ponemos en un bol una buena cantidad de mayonesa y vamos a rallar un poquito de piel de lima bien lavada. Añadimos también a la mezcla el zumo de la propia lima. Removemos bien para integrar todo. Justo antes de servir solo tienes que calentar un poquito de aceite y freírlas hasta que estén bien crujientes. Si presentas tu aperitivo en unos vasitos de cristal, el resultado va a ser mucho más llamativo. Colocamos un poco de mayonesa de lima en el fondo de cada vasito. Los caballitos no pueden comer gambas, pero este año te voy a preparar un aperitivo de zanahorias crujientes. Así, muy bien, buen caballito, buen caballito. Asegúrate que la temperatura de tu aceite es la adecuada y vamos a ir friéndolas en pequeñas tandas, aproximadamente unos 30 segundos, hasta que estén bien doradas. Vamos a la mesa. El aceite cuélalo porque es perfectamente reutilizable. Y sírvelas calentitas recién hechas. Con este aperitivo de gambas crujientes vas a triunfar en Navidad o en cualquier celebración. Fantástico.